Nació en Madrid hace ahora 40 años, aunque vivió desde muy pequeñita en Vigo. Casada, con 2 hijos, es licenciada en Económicas por la Universidad de Vigo, especializada en Economía Pública. Pertenece a la Escala Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia desde el año 1999. Desempeñó diversos cargos en la Intervención General del Gobierno Autonómico hasta que fue nombrada Interventora General de la Comunidad en el año 2009. En enero de 2011 fue designada Conselleira de Hacienda de la Xunta de Galicia. Doña Elena Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Ahora que ya conoce usted con detalle los presupuestos generales del Estado para este año 2012, ¿sigue convencida de que son positivos para nuestra comunidad? Digo recorte de los 10.000 millones aparte, del que hablaremos luego, si le parece. Pues sí, en el sentido de cuáles son las medidas que el Estado está planteando en esos presupuestos que van directamente a Galicia, y ahí en el capítulo de inversiones hay una apuesta clara del Gobierno por las infraestructuras de Galicia. Estamos en un momento, no podemos olvidar, en el que hay que priorizar las inversiones públicas porque el límite que tenemos de gasto es más bajo de lo habitual. Por tanto, es obligatorio priorizar esas inversiones, y en esa priorización de inversiones para el Gobierno claramente ha estado Galicia, y ha sido una de las comunidades más beneficiadas por ellas. ¿Usted cree, como dice la ministra de Fomento, la gallega Ana Pastor, que esas inversiones, concretamente las del AVE, ¿no?, que son las más cuantiosas, con 1.100 millones de euros, están blindadas? Es decir, ¿se van a ejecutar y no habrá descuentos ni recortes en ese capítulo? Pues yo creo que no. Lo que se presupuesta es para gastar, lo que se presupuesta se tiene disponible para ejecutar, y por tanto todo lo que se ha incluido en los presupuestos del Estado destinado al AVE es perfectamente ejecutable por parte del Gobierno. Ahora hablamos de los 10.000 millones famosos de sanidad y de educación. Todavía no sabemos exactamente cómo van a repercutir en nuestra comunidad. Hoy hemos tenido alguna pista con esa reunión del ministro Wert con los consejeros de toda España de Educación. Esta semana sabremos además los detalles del recorte de sanidad, unos 7.000 millones, 3.000 en educación. ¿Ya ha estimado usted cuánto y en qué dejaremos de recibir? ¿Ha hecho algún cálculo, aunque sea de tipo virtual todavía? No, no tenemos ningún tipo de cálculo todavía, porque a nosotros nos gusta ser prudentes, no nos gusta pues hacer cálculos a tanto alzado y viendo qué es lo que se podría distribuir, como han comentado otros partidos, lo que podría ser afectar Galicia en estas medidas que suponen un ahorro adicional. Cuando tengamos los datos, cuando tengamos la concreción exacta de las medidas que pretende tomar el Gobierno para poder conseguir esas medidas de ahorro que necesitamos, pues entonces analizaremos cómo pueden afectar a Galicia. Pero son unas medidas que en cualquier caso son necesarias, y además tienen que ir destinadas, como no podía ser de otra manera, a garantizar la sostenibilidad del sistema, que es lo que necesitamos, y la apuesta tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Xunta de Galicia. Sí, porque además el sábado pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunía con los varones del Partido Popular, por supuesto entre ellos Alberto Núñez Feijóo, y acordaron establecer una lista de prioridades de servicios básicos, digamos que intocables en todo el Estado, ¿no? Sí, yo creo que la apuesta es clara por los servicios públicos fundamentales, por el mantenimiento de esos servicios públicos fundamentales, tanto desde el Gobierno de España como desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma, y debe serlo también para todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, el consenso entre todos para acordar esas medidas necesarias y esos pues, catálogos básicos de servicios públicos es imprescindible en este momento. ¿Algún departamento se ha adelantado ya? Por ejemplo, el de Bienestar y Trabajo de su Gobierno. La consellera Mato, doña Beatriz, ya ha elaborado, y lleva además un año elaborando, un catálogo de servicios básicos en dependencia, que además ha enviado al Ministerio para ver si es exportable al resto de comunidades autónomas.
Pues efectivamente es una muestra más del compromiso de Galicia y de que Galicia es pionera en la adopción de medidas que suponen una mejor prestación de servicios públicos, y en ese sentido pues es una medida más que exportamos al resto de comunidades, que les sirva como guía para adoptar ellos también y para que consigan lo que Galicia está consiguiendo en estos últimos años. Como decía usted, aún no sabemos cómo van a repercutir, cómo van a impactar esos 10.000 millones de recorte en la sanidad y educación en nuestra comunidad, pero hoy el portavoz parlamentario de su partido, Pedro Puy, ya adelantaba que como nuestro déficit es menor, 1,61% al cierre de 2011, también será menor esa repercusión. Pues sí, vamos a ver, en Galicia en el año 2011 tuvo un 1,61% de déficit, el objetivo del 2012 es el 1,5%, por lo tanto el esfuerzo de reducción de déficit es menor. Otras comunidades autónomas tienen déficits muy superiores, no debemos olvidar que la media de comunidades autónomas en el año 2011 fue del 2,94%, con lo cual ellos van a tener que hacer esfuerzos adicionales para conseguir reducir ese déficit público al límite del 1,5 que ha marcado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las comunidades en este año. Galicia ya lleva muchos años haciendo políticas de eficiencia y políticas de austeridad y de control del déficit público, y por lo tanto eso nos permite estar en una situación de ventaja comparativa con respecto a otras comunidades que tendrán que tomar medidas que Galicia no va a tener que tomar. Comentábamos antes de la entrevista, ¿qué sería del resto de España, del conjunto de España, si tuvieran el mismo déficit que tiene Galicia? Pues fíjese, en este momento no estaríamos en la situación crítica que en este momento está nuestro país, no tendríamos desde luego un déficit en conjunto del 8,5%, que es un déficit muy elevado y que por tanto esto nos permitiría pues, poder afrontar todas las medidas que se tuvieran que tomar, no con la presión que en este momento tenemos para cumplir, claro, y la urgencia para luego cumplir si le parece, conselleira, por qué es importante reducir el déficit de un país o de una comunidad autónoma, pero en ese cálculo de la reducción de los 10.000 millones, usted decía que les gusta ser prudentes, hay quien no lo ha sido y hay quien se ha aventurado ya, el líder del Partido Socialista de Galicia, Pachi Vázquez, a decir cuánto nos va a suponer. Decía el otro día en el Parlamento, la semana pasada, que entre 700 y 800 millones de euros. Sí, no sabemos si son las cuentas de la lechera o se ajustan a algo concreto. Yo creo que son cuentas realizadas sin demasiada digamos, no sé cómo llamarlo, sin demasiada prudencia, por decir poco. Efectivamente, a mí el otro día en el Parlamento que estuve allí, pues el portavoz del Bloque Nacionalista Galego me decía que sus cálculos decían que a Galicia 1.300 millones, el Partido Socialista me decía 600, 700 millones. Nosotros no estamos en esa política, nosotros nos interesa y estamos preocupados por no lanzar mensajes que para los ciudadanos sean de una alarma innecesaria. Nosotros lo que queremos es concretar las medidas, es saber los datos y cuando lo sepamos informar a todos de cuáles son las medidas que hay que tomar y cómo afectarán a Galicia y no antes. Rajoy dijo la semana pasada, concretamente el jueves, día 12, que todavía quedan muchos recortes, además de esos 10.000 millones, por practicar. Recientemente usted había afirmado que no se van a tocar los presupuestos de Galicia de este año. Si hubiera más recortes, ¿habría que tocarlos necesariamente? ¿Habría que modificar los presupuestos de nuestra comunidad? Es decir, ¿sería ya imposible aplicar esos recortes si se produce una reducción mayor de los ingresos del Estado? Bueno, yo no me puedo anticipar a las medidas que en un futuro vaya a tener que tomar el Gobierno de España. Lo que sí nosotros dijimos en su momento, cuando se nos confirmó cuáles eran, digamos, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, que lo que teníamos que reducir, como ya nos habíamos anticipado a tomar medidas y ya habíamos elaborado y presentado al Parlamento la Ley de Medidas de Empleo Público, como ya estamos profundizando en las medidas de ahorro farmacéutico que nos permitirían tener un ahorro adicional y con el déficit
adicional que estaban autorizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, compensaríamos y, por tanto, por los recursos del sistema de financiación no teníamos previsto hacer ningún ajuste adicional en el presupuesto. Lo que sí, en este momento estamos a expensas de analizar la partida de los presupuestos generales del Estado destinadas a las transferencias finalistas a las comunidades autónomas, y ahí sí que tendremos que ver lo que Galicia pueda ser afectada por esa partida de transferencias finalistas, pero lo que pase en el futuro, pues yo no le puedo decir, no me puedo adelantar a esas posibles medidas. Pero en cualquier caso, si hubiera más recortes, ¿en qué capítulo temería usted por su importancia para Galicia o su calidad estratégica para nuestra comunidad? ¿En qué medida o en qué capítulo temería usted más ese ajuste nuevo de cinturón? Yo creo que las medidas que se puedan tomar adicionales siempre van a estar destinadas a preservar lo que es una preocupación fundamental para el Gobierno y para nuestro Gobierno también, que es la sostenibilidad del sistema que tenemos tal y como hoy está diseñado y la garantía de la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, las medidas que se puedan adoptar irán en el sentido de profundizar en la eficiencia del gasto público y en la garantía de esos servicios públicos. Eso para nosotros es el eje fundamental, es lo que nosotros queremos garantizar en todo caso, y desde luego todas las medidas que hemos estado tomando a lo largo de toda esta legislatura han ido con esa orientación clara, es preservar los servicios públicos fundamentales. Y usted afirmó el pasado día 11 que la economía gallega decrecerá el año que viene, pero menos que lo que va a decrecer el conjunto de la economía española, concretamente la española 1,7%, la española usted calcula que un 1,5%, y que además vamos a resistir mejor el aumento del desempleo manteniendo más de 4 puntos de diferencia con el conjunto, con la media española. Es un poco arriesgado, de todas maneras, hacer previsiones en este contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en un contexto cambiante, muy pero variable. Por eso hemos querido esperar a la revisión del cuadro macroeconómico de los presupuestos de la Xunta a tener todos los datos, y el último dato que nos faltaba era la previsión que tenía el Estado en los presupuestos generales del Estado. Una vez que hemos conocido esa previsión y teniendo en cuenta también la previsión de organismos internacionales, hemos revisado ese cuadro para Galicia y efectivamente nosotros estimamos que vamos a mantener un diferencial de 2 décimas mejor que el comportamiento que vaya a tener el Estado, fundamentalmente por nuestro mejor comportamiento en el gasto que realizan las administraciones públicas, derivado de lo que acabamos de hablar. Es decir, Galicia no va a tener que hacer los ajustes en el gasto público que van a tener que hacer las otras comunidades autónomas, y por tanto eso será positivo para nuestra economía. Y por otro lado, mantendremos el diferencial de 4 puntos con respecto al nivel de paro en el conjunto del Estado, con lo cual lo seguiremos manteniendo igual que estos años. Ya sabe usted que esas previsiones las carga el diablo, ¿no? En cualquier caso, como falle uno, ya la oposición se le va a echar encima. Sí, pero nosotros creemos que el Gobierno tiene que hacer previsiones y el requisito que tienen que cumplir esas previsiones es que sean prudentes y estén basados en datos reales. Nosotros lo que no queremos es perjudicar ni a la economía, ni a Galicia, ni al conjunto de España, si fuera esa nuestra responsabilidad, pues lanzando previsiones absolutamente irreales que no estén acordes con la realidad, como hemos estado nosotros sufriendo con el anterior Gobierno de España, que con sus previsiones irreales perjudicaron no solamente a España en su conjunto, sino a cada una de las comunidades autónomas. Esa experiencia nosotros la hemos padecido y no la queremos repetir, y por tanto preferimos ser prudentes en nuestras estimaciones y ser consecuentes con lo que hemos estado haciendo y con la línea que seguimos en estos años. Bueno, el Gobierno anterior no solo se equivocaba o lanzaba previsiones sin demasiado rigor o sin demasiada prudencia, sino que también se equivocaron con el déficit final que dejaron. No sé si se equivocaron o pretendieron engañar al Gobierno que vino después, porque claro, de un 6 a un 8,51%, pues hay una diferencia que en miles de millones la vamos a sufrir ahora todos en nuestros bolsillos, ¿no?
Y de hecho la estamos sufriendo a día de hoy. Las medidas que se están teniendo que tomar vienen de la herencia que se ha recibido, es decir, esta falta de control del gasto público, esta falta de control del déficit, esta desviación tan importante con respecto a los compromisos que habíamos adquirido con la Unión Europea, es lo que ahora nos está llevando a tener que tomar medidas adicionales con las que en principio no se contaba. Por lo tanto, sí que efectivamente estamos sufriendo las consecuencias de una mala previsión. Ahora sí, expliquemos a los espectadores, o explíquele por favor a los espectadores, por qué es tan importante que un país como España o una comunidad autónoma como Galicia reduzca y tenga un bajo déficit, y además cuanto antes, porque imagino que ni al señor Rajoy, ni al señor Feijóo, ni al resto de presidentes de comunidades autónomas, ni a usted ni al resto de consejeros de comunidades autónomas de Hacienda o de presupuestos les gusta recortar por recortar para fastidiar a los ciudadanos, claro. Pues sí, la verdad que no es una labor fácil, pero nosotros tenemos claro que el cumplimiento del déficit es un paso fundamental para que volvamos a conseguir la reactivación económica, volvamos a crear empleo y la economía española salga de esta crisis en la que ahora está metida. El cumplimiento del déficit es, igual que el equilibrio presupuestario, es que ajustemos los gastos a los ingresos. Nosotros y todas las administraciones públicas, igual que lo hacen todas las familias y que lo harán todas las familias gallegas, tenemos que ajustar lo que ingresamos y lo que gastamos. No podemos gastar más de lo que ingresamos. Y si lo hacemos, es decir, si podemos incurrir en ese déficit, que es gastar más de lo que ingresamos, tiene que ser algo absolutamente excepcional, por causas excepcionales, por causas de crisis como la que estamos a día de hoy viviendo. Sería lo equivalente a un crédito para una familia, pero claro, tiene que ser un crédito proporcionado a lo que tengan como ingresos en esa familia, ¿no? Exactamente, y que tenemos que estar en condiciones de devolver, pero tiene que ser algo coyuntural derivado de la situación económica en ese momento, pero lo que sí que tenemos que aspirar y tender, y eso es lo que además la nueva ley de estabilidad presupuestaria que acaba de aprobar el Parlamento español, lo que fija, es decir, en el año 2020 tenemos que aspirar al déficit cero, tenemos que aspirar a por fin equilibrar nuestros gastos con nuestros ingresos. El controlar el déficit también nos lleva a controlar la deuda que tienen todas las administraciones públicas. Eso le iba a decir. Entonces, resumiendo, podríamos mejorar en empleo, no pagaríamos tanta deuda. Decía usted antes de la entrevista que aproximadamente España, no sé si decía la cantidad, pero que bueno, que estábamos pagando una barbaridad en prácticamente lo que pagamos en prestaciones de desempleo en concepto de intereses de la deuda, solamente de intereses. Más de 28.000 millones de euros se pagan al año, están los presupuestos del Estado, en pagar los intereses de la deuda. Lo que tenemos es que reducir esa deuda para reducir esos intereses, ese gasto, digamos, improductivo que no se puede volcar en la economía y poder liberarlo y destinarlo a gasto productivo, a gasto que permita esa reactivación económica. ¿Y se reduciría también, consellera, la famosa prima de riesgo? Hoy la tenemos, por cierto, un poquito disparada, naturalmente con esos anuncios de Cristina Kirchner, pues no me extraña, ¿no? Pero ¿se reduciría, reduciendo el déficit, también la prima de riesgo? Reduciendo la prima de riesgo lo que conseguiremos es pagar menos intereses por nuestro endeudamiento y por lo tanto si controlamos esa prima de riesgo, si conseguimos que esté en niveles digamos aceptables en este momento, lo que haremos es pagar menos intereses y por tanto tendremos que destinar menos dinero público a ese objetivo y poder reorientarlo hacia la propia economía de nuestro país. Nosotros que tenemos en Galicia un gasto público ya más ajustado, más acorde con la realidad que vive España, partiendo de esa base, ¿usted dónde cree que está la parte del león del desmesurado gasto público en España? ¿Son las comunidades autónomas? ¿Son los ayuntamientos? ¿Sobran las diputaciones? ¿Tenemos un exceso de políticos, de diputados, qué sé yo? Bueno, lo que hemos venido, digamos, observando a lo largo de los últimos años, antes de que empezara la crisis, es que pues, todas las comunidades y el propio Estado, en épocas de bonanza económica, pues, sufrieron un incremento de ingresos muy importante en esas arcas públicas. Si ese incremento de ingresos tú no lo destinas a gastos realmente productivos para la economía, no los reorientas hacia sentar bases sólidas sobre los que se asiente nuestra economía y destinas, como
como han hecho muchas administraciones, a gastos improductivos, a incrementar el gasto corriente de una forma incontrolada, pues lo que consigues es que cuando esos ingresos ya no los tienes, no tienes dinero suficiente para afrontar todos esos pagos, todo ese gasto estructural. Hay que destinarlo a inversión real. Deberíamos de reorientar y haber conseguido reorientar esos gastos, esos ingresos adicionales a gastos realmente productivos para la economía. Y yo creo que esta crisis, que tendremos que sacarle algo positivo en algún momento, pueda servir para que realmente se haga un análisis de cuáles son los gastos reales a los que tienen que asumir todo el sector público, tanto las comunidades autónomas como el Estado, y que realmente se vea dónde debemos de concentrar nuestros esfuerzos, dónde deben gastar las administraciones públicas y dónde deben gastar pues, las empresas privadas, y en ese sentido el gasto claro que tienen las comunidades autónomas, el reto que tienen las comunidades autónomas es atender los servicios públicos. Somos las grandes prestadoras de servicios públicos y a eso tenemos que orientar la mayor parte de nuestro gasto. Bueno, el viernes pasado en el Consejo de Ministros se aprobó un nuevo, digo nuevo porque todos los gobiernos han hecho el suyo prácticamente, plan de lucha contra el fraude, con dos cuestiones, tiene muchas desde luego positivas, de mejora de la lucha contra esa lacra que no deja de ser el fraude fiscal, pero hay dos cuestiones que le llamarían especialmente la atención de los ciudadanos. La mal llamada amnistía fiscal, que no lo es una regularización de dinero negro, no es amnistía porque tienen que tributar, no se le concede gratuitamente, como sucediera con el gobierno de Felipe González en dos ocasiones. Sí. Y por otra parte, el hecho de que los delitos de fraude fiscal no prescriban en el tiempo, como sí prescriben, por ejemplo, otros delitos de nuestro Código Penal, delitos incluso de sangre, pasado mucho tiempo, ¿no? Dos aspectos que pueden llamar la atención del ciudadano, incluso que puede estar en desacuerdo con ellos, ¿no? Sí, vamos a ver, en este contexto de caída de ingresos tenemos que tomar medidas para incrementarlos de alguna manera. La vía de luchar contra el fraude fiscal es una forma de incrementar los ingresos en estos momentos. Evidentemente estamos en una situación extraordinaria y por tanto tenemos que tomar medidas que pueden gustarnos más, pueden gustarnos menos, pero que son necesarias y son extraordinarias para conseguir esos ingresos que nos faltan, ¿no? Por lo tanto, pues evidentemente el Gobierno de España ha tenido que tomar esas medidas con un objetivo claro, y es reactivar esa recaudación impositiva que está en los últimos años seriamente dañada. Porque desde aquí, desde Galicia, se puede luchar también o se puede colaborar a la lucha contra el fraude desde su consellería. Desde luego esa es la apuesta que llevamos haciendo en estos años, y en concreto ya desde el año 2011 pusimos en marcha el primer plan de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de los tributos de la comunidad autónoma. Por tanto, sí que hemos hecho una apuesta de lucha contra el fraude como mecanismo necesario para incrementar esos ingresos que se han ido cayendo. Y está dando frutos ya. Está dando frutos muy importantes. Hemos conseguido incrementar la deuda detectada en más de 200 millones con respecto a la deuda que se detectó, por ejemplo, en esas actividades de comprobación y de inspección en el año 2008, con lo cual estamos satisfechos con esas medidas, y tanto es así que en el año 2012 ya ha salido el plan de lucha contra el fraude para continuar con las medidas iniciadas en el año pasado. Esta ya es casi una pregunta personal, no personal, sino que quiero saber su opinión personal. Claro, da la sensación de que muchos ciudadanos abusan o abusamos de determinados servicios públicos. Por ejemplo, el gasto farmacéutico. Se tira de recetas, si me permite la expresión, con una alegría pasmosa. El otro día, viendo una tertulia, conocía el dato de que en febrero se emitieron en España 82 millones de recetas en el sistema sanitario público. En cualquier caso, ¿no cree que usted que a medio plazo habrá que ir, como en otros países de Europa, a un sistema de pago directo de determinados servicios para que los ciudadanos cobren conciencia de cuánto cuestan realmente?
Yo creo que los ciudadanos deben de saber y deben de ser conscientes del coste que tiene pues la sanidad pública que tenemos en este momento. Yo no creo que tengamos que ir a un copago en la prestación sanitaria, sí de informar a los ciudadanos de cuál es el coste de esos servicios que se le prestan. ¿Y eso será suficiente? Es bueno informarlos para que ellos sean conscientes de que cada vez que vas al médico tiene un coste, cada vez que recurres a una urgencia tiene un coste. La información siempre es buena porque da sensación de que lo que nos están prestando tiene detrás un coste determinado, pero yo creo que en el sistema público, y yo creo que no debemos de entrar a cobrar por prestación sanitaria. Sí que podríamos ir a otras medidas de incremento de la participación en el cobro de recetas, por ejemplo, lo que comentaba, la gran cantidad de recetas que se expiden en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma también lo es, una gran cantidad de recetas y por tanto un gran gasto farmacéutico, más de 800 millones de euros al año supone para las arcas de la comunidad autónoma el gasto en recetas, y por lo tanto pues ahí podríamos ir a tomar medidas para que quien más tiene pues más participe en ese copago. En función de la renta, ¿no? En función, sí. Lo que la Consellería, bueno, la Xunta le ha propuesto al Ministerio de Sanidad. Sí, entendemos que es lógico que quien más tenga, más participe y más pague por esas recetas. Eso le iba a decir, porque en lo otro ya en parte se ha hecho con aquellas famosas facturas sombra que se enviaban a los ciudadanos diciéndole la operación ha costado tanto, su hospitalización ha costado tanto, su gasto en el hospital en definitiva ha costado X, ¿no? Y no parece que haya dado muchos frutos todavía. Sí, pues yo creo que esa es la vía, que es importante que todos seamos conscientes del coste que está detrás de la prestación que recibimos, y en esa medida pues seremos también conscientes y reflexionaremos antes de utilizar los servicios de la administración pública, y tanto en el sanitario como en todos los servicios que presta la administración pública a los ciudadanos. ¿Habla usted con su predecesora, con doña Marta Fernández Currás, que es ahora, como todos nuestros espectadores saben, secretaria de Estado de Presupuestos y de Gastos? Porque me imagino que ella, si nos permiten también la expresión, las estará pasando canutas en Madrid, ¿no?, para ajustar aquello. Pues sí, la verdad que la situación y el trabajo que tiene por delante no es pequeño. Se ha encontrado con un momento muy difícil. La situación, comentábamos antes, de desviación del déficit ha obligado a tomar medidas muy importantes en el ámbito del presupuesto del Estado, y eso pues evidentemente para ella ha sido un trabajo adicional, y lo sigue siendo a día de hoy. En cualquier caso... ¿Pero habla usted con ella por teléfono? ¿Se comunica con ella habitualmente? ¿O? Sí, pues está tan atareada que no puede ni hablar. No, sí que mantenemos contacto, sí. Pues doña Elena Muñoz, gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte con nuestras cuentas, con las cuentas de todos, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí de lunes a jueves a eso de las 9:30, Nove Acción, en Popular Televisión Galicia. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.